Bendiciones, hoy viernes 19 de septiembre del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, hipócritas. Es que una persona que es hipócrita es aquella que finge una piedad que no tiene. Es aquella que actúa de una manera contraria a sus creencias, al conocimiento que tiene. ¿Por qué? Porque quiere reconocimiento. La palabra hipócrita se deriva del griego actor, es decir, una persona que lleva una máscara. Y Jesús condenó energéticamente la hipocresía de los líderes religiosos de su época, como hoy el Señor quiere condenar esa hipocresía que muchas veces tienen las personas cuando, por ejemplo, viven de una manera pero hablan de otra. El Señor quiere llevarnos a que nosotros no seamos hipócritas, porque la hipocresía es vista como un pecado que nos aparta de Dios y que manifiesta falsedad, que manifiesta orgullo, que hace que omitamos la propia culpa para centrarnos en la culpa de los demás, que le echemos siempre la culpa a los demás, que veamos la paja que tiene el hermano, pero no veamos la viga que nosotros tenemos en nuestro propio ojo. Una persona hipócrita es una persona que finge bondad, que finge devoción para ser visto, para ser reconocido por otros en busca de una verdadera conexión de Dios, pero no es así. El libro de Mateos 23 habla cuando Jesús acusa a escribas y fariseos, y más de 6 veces Jesús lo llamó hipócrita, ¿ok? Una y otra vez, porque cuando usted habla de la hipocresía, es aquella persona que se preocupa por la apariencia de santidad, de pureza, mientras está lleno de avaricia, de maldad, de pecado en su interior. Es una persona que aparenta hacer algo, pero realmente no lo es. Y el Señor quiere que usted y yo aprendamos a soltar la hipocresía, desarraigamos de nosotros toda planta que no plantó nuestro Padre Celestial, porque Jesús denuncia a los hipócritas, compara a los hipócritas con esos fariseos, con esos sepulcros blanqueados que por fuera son hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Dice la palabra en el libro de Mateo 23, más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacer largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un proselito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, ciegos, guías de ciego, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro, el templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda, lo que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por todo lo que habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante al sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestra hermoso, mas por dentro están llenos de huesos de muertos, de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis
justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornar los monumentos de los justos, y decir, si hubiéramos vivido en los días de vuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vemos cómo Jesús llamó una y otra vez a los fariseos, a los seduceos los llamó hipócritas, porque en ellos no había verdad. Jesús le dice que no entrarán al reino de los cielos ni dejan que otros entren, porque hacen oraciones largas para ser vistos, que limpian el exterior de sus copas, pero están sucios por dentro. Porque hay gente que te habla de la palabra, pero no vive la palabra. Como dice el libro de Tito 1:16, dice conocer a Dios, pero con sus hechos lo aborrecen. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser sinceros, a dejar la hipocresía a un lado. El profeta Isaías denunció a un pueblo que honraba a Dios con los labios, pero que su corazón estaba ahí, lejos de él. Juan el Bautista lo llamó generación de víbora. A esa multitud de hipócritas, él le advirtió que produjeran frutos dignos de arrepentimiento, porque tal vez tú me puedes engañar a mí, tal vez tú puedes engañar al pastor, puedes engañar a tus hijos, puedes engañar a la gente, pero a Dios jamás lo podrás engañar. Por eso Jesús le dijo hipócritas, ¿ok? Hipócritas, porque ustedes cierran la puerta del reino de Dios y de los demás, porque tu testimonio va a hacer que muchos se conviertan, pero tu mal testimonio va a hacer que cierren la puerta de otro, porque cuando la gente ve que tú como pastor, que tú como líder actúas de esa manera, mire, se separa de Cristo y dice, yo no quiero eso, ¿ok? Entonces, por eso el Señor nos llama a ser realmente sincero. Y esta palabra, en el Nuevo Testamento, la palabra hipócrita, aparece más de 18 veces y Jesús la usa a menudo para describir a los líderes religiosos de Israel, que eran fariseos, seduceos, escribas, ¿ok? Y él lo dice a sus discípulos que no sean como estos líderes religiosos, haciendo una cosa en público y en privado eran otros. Yo no sé si usted ha conocido gente así, gente que en público, mire, es una maravilla, la octava maravilla del desierto, pero en privado son unos hipócritas, en privado tienen una vida desordenada, tienen una doble vida, Tal vez tú puedes engañar a la gente, pero a Dios no. El Señor está demandando de su pueblo que se pongan a cuentas con Él, que se pongan a cuenta. Y por eso cuando Jesús nos enseña la oración en el libro de Mateo 6:5 dice, y cuando oréis, no sea como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en la sinagoga y en las esquinas de la calle para ser visto por los hombres. Pero yo le digo que mejor ustedes se encierren y oren. Y nuestro Padre Celestial, que va a ver lo secreto, nos va a recompensar en público. Pero Dios castiga a los hipócritas. En el Nuevo Testamento está claro que el juicio será severo. Mire, y está reservado ese juicio para los hipócritas. Por eso si usted lee el libro de Mateo 23, Jesús habla con mayor dureza, ¿ok? De dónde provienen una y otra vez las aflicciones de las autoridades, de gente que tiene puesto de poder y está en aflicción. ¿Por qué? Porque ha sido hipócrita, porque realmente no ha cumplido con lo que el Señor está demandando. Entonces, una persona hipócrita es un mal ejemplo para el pueblo de Dios, es un mal ejemplo para que la gente, mire, aprenda lo incorrecto. Nosotros tenemos que aprender a dejar de ser hipócrita y a no andar con gente hipócrita, porque el Señor condena todo esto. En la hipocresía es un pecado y un pecado grave, ¿ok? No es lo mismo ser un seguidor imperfecto de Jesús a ser una persona hipócrita. Por eso dice el libro de Proverbios 24:16, el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos son derribados por la calamidad. O sea, la gente hipócrita por la hipocresía va a ser derribado. Pero cuando usted es una persona honesta, cuando usted es una persona sincera, cuando usted no tiene máscara, usted puede caerse y por más
que usted se haya caído, Dios te va a volver a levantar, te vas a volver a levantar. Pero la gente hipócrita jamás se levanta. La gente hipócrita por eso no le puede ir bien. Y Jesús habló a los hipócritas y le dijo: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran el reino de los cielos a la cara. Ustedes mismos no entran ni dejan entrar a quienes intentan hacerlo. Porque cuando una persona ve que un líder del Señor, un pastor, un apóstol, un profeta, un hombre con una vestidura de esa, está actuando de esa manera, eso le cierra la puerta a esa persona, porque dice: yo no quiero ser así, ¿ok? Entonces necesitamos de exaltar la hipocresía, necesitamos anularla. ¿Y qué causa la hipocresía? La raíz de la hipocresía es el miedo y la baja autoestima. Cuando la persona tiene miedo, cuando tiene baja autoestima, siempre va a ser hipócrita, va a usar la hipocresía como para demostrarle a los demás que no carece de nada, para demostrarle a los demás que todo está bien, que todo está funcionando bien. Pero los peligros de ser hipócrita es que usted vive una vida oculta, una vida que está a espaldas de mucha gente, y eso es perjudicial. En primer lugar, para nosotros como individuos, porque ocultamos la verdad de esa condición interior, pero también es perjudicial para aquellos que están buscando alimento espiritual en ti y que solamente encuentran una fachada de santidad, de que tú hablas de la oración pero tú no oras, de que tú hablas del ayuno pero no lo practicas, de que tú hablas del amor de Cristo, pero con tus seres queridos, con la gente que vive contigo, es la que menos le das amor de Cristo, de que tú hablas de una cosa pero haces otra, de que dices que ayudas a la gente pero no ayudas a nadie, todo el tiempo andas con un egoísmo. Entonces el Señor está demandando de nosotros a soltar la hipocresía, y más cuando tenemos un llamado, cuando tenemos una tarea, una asignación divina. No podemos ser hipócritas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Hijo del Dios viviente, venimos delante de ti, delante de tu presencia, Dios mío, Padre, para renunciar a todo espíritu de hipocresía, toda planta que no plantó nuestro Padre Celestial, porque dice tu palabra que seremos semejantes a sepulcros blanqueados, Señora, que por fuera nos mostraremos blanqueados, arreglados por fuera, pero por dentro están huesos de muerto, toda clase de impureza. Señor, perdónanos, Dios mío, límpianos, Señor, y ayúdanos a ser verdaderamente libres, Dios mío, de todo espíritu de hipocresía que está tocando a tu iglesia, a tus líderes, Señor. Padre, perdónanos, pero queremos ser santos como tú eres santo. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús. Amén.